Ya estás, Teresa. Hola, no sé si se me escucha bien, supongo que sí. Ujú. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo soy, para los que no me conozcáis, soy Teresa Bernal, la subdirectora general de Cambio Climático y Ordenación del Litoral de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Bueno, para mí es un placer presentar hoy este webinario sobre huella de carbono a cargo de mi compañera Alicia Fernández Vilas. Como sabéis, este es uno de los primeros webinarios que vamos a poner en marcha a través de la recientemente inaugurada plataforma Galega Polo Clima, que es el instrumento que hemos puesto al servicio de la Alianza Gallega para el Clima, pues para centralizar todos los recursos, formaciones, eventos, información e interés que, bueno, para los miembros de la Alianza Gallega por el Clima pues puedan servirles de apoyo en su acción climática, que un poco es de lo que se trata todo esto. Yo voy a ser muy breve porque la formación es muy interesante y tampoco quiero robarle tiempo a Alicia, pero bueno, sí me gustaría hacer una reflexión inicial sobre el objetivo de este webinario. Como sabéis recientemente, y bueno, muchos de vosotros, y adelanto también para daros las gracias, nos acompañasteis en el Palesco la semana pasada, en el que presentamos oficialmente tanto la actualización de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050, como presentamos también el segundo Plan Regional Integrado de Energía y Clima, que va hasta 2030, que la Xunta de Galicia ha aprobado con unos objetivos muy claros. Como sabéis, el Plan Regional Integrado de Energía y Clima es un conjunto de acciones de gobierno, un conjunto de acciones de la Xunta de Galicia, identificadas por todos los departamentos del gobierno autonómico, que sirven a un objetivo, y ese objetivo es alcanzar en Galicia la neutralidad climática en el horizonte de 2040. Es un objetivo ambicioso, es casi adelantarse 10 años a lo que exige la normativa europea, pero nos lo hemos marcado porque creemos que es un objetivo alcanzable. En el balance del primer Plan Regional Integrado de Energía y Clima 2000, que iba hasta 2023, logramos una reducción de emisiones netas de un 60% sobre los datos de 1990, y en el escenario de 2030, con este Plan Regional Integrado de Energía y Clima, queremos llegar a una reducción de emisiones netas de un 75% para alcanzar en el 2040 esa ansiada neutralidad climática. Y lo que quedó claro el otro día, y lo que quedó claro en toda la elaboración del Plan Regional Integrado, es que todo esto no es posible sin el esfuerzo de todos. Esto es un trabajo de equipo, es un trabajo de conjunto, es un trabajo de gobernanza. Por eso la Alianza Gallega por el Clima, por eso la Red Local por el Clima, y por eso la Comisión Interdepartamental de todo el Gobierno gallego para lograr esos objetivos. Porque no se trata de que uno haga los deberes, sino de que todos hagamos los deberes, desde una pyme, una gran empresa, una organización, incluso un evento. De hecho, os voy a lanzar un pequeño spoiler porque estamos preparando el anteproyecto de la Ley del Clima, con el objetivo de llevarla al Parlamento en el primer semestre del año, y que pueda comenzar su tramitación este año, y si es posible estar aprobada a finales de año. Y en ella tenemos la propuesta de crear un registro de promotores de neutralidad climática, o sea, darle, digamos, una vuelta más a lo que es el clásico registro de huella de carbono, y establecer un registro de promotores de neutralidad climática un registro de fomento de estas actividades, para que tanto las organizaciones como las empresas, como incluso los eventos, pensando, por ejemplo, un festival, por ejemplo, puedan registrar esa huella de carbono para visibilizar que han hecho los deberes, como decía antes. Y esto, evidentemente, como medida de fomento, pues tendrá una serie de beneficios para las entidades que estén registradas en ese registro. Como decía, todo esto es porque creemos
que como administración, bueno, además de dar ejemplo en esa huella de carbono como organización, debemos de poner los mecanismos para que todos y todas podáis mitigar vuestros gases de efecto invernadero. Y lo más importante, y es de lo que os va a hablar Alicia hoy, es el diagnóstico. Aprender a medirlo, aprender a saber lo que estamos haciendo para luego establecer las correctas medidas de mitigación. Así que nada, yo os dejo con ella. También aprovecho para deciros que tanto la plataforma como la oficina de la Alianza Gallega por el Clima, como nosotros como responsables de esta iniciativa, estamos a vuestra disposición para recoger cualquier sugerencia de formación o de trabajos o de proyectos que podamos acometer en el seno de la Alianza. Y bueno, desearos una jornada muy, muy productiva, de la que, bueno, además el evento se está grabando y luego ya repasaremos entre todos, y que aprendáis mucho y que pongamos muchas iniciativas en este sentido en marcha. Muchísimas gracias y le doy paso a Alicia, que tiene una presentación muy clara y estupenda para contaros qué es esto de la huella de carbono. Estupendo, Teresa, muchísimas gracias. Y bueno, un poco como comentaba Teresa, ¿no? Es lo más importante y esta iniciativa que, bueno, que nos ha adelantado, ¿no? Que nos ha hecho este pequeño spoiler de este registro de promotores de neutralidad climática, va a tener su base y es importante para todos, ¿no? Que lo sepamos, en que para poder llevar a cabo iniciativas de mitigación, de reducción, planes de descarbonización, lo más importante es medir. Es decir, hay mucha gente y seguramente muchos de los que estáis aquí sí que ya la habéis medido, ¿no? Pero aún todavía a día de hoy hay muchas compañías en las cuales cuando alguien le pide su huella de carbono sigue siendo un gran reto, ¿no? Entonces hoy esta formación es un poco, sobre todo, para que, bueno, pues identifiquéis si vosotros tenéis que calcular vuestra huella de carbono, si os la han solicitado o si para contribuir, ¿no?, a esa neutralidad climática tan importante, a ese objetivo tan ambicioso que tiene la Xunta de Galicia de en el 2040 ser neutrales, como decía Teresa, es un trabajo de todos, ¿no? Entonces tenemos que medir para poder reducir. Así que bueno, la formación es básica, es decir, es un primer paso para que podáis medir internamente o podáis entender un poco qué es aquello que hay que medir, ¿no? En algunos casos a las empresas lo veis como algo muy complejo, ¿no? Hay alcances más complejos, hay alcances menos complejos que veremos, pero sí que lo que quiero deciros es bueno, que hacer este primer ejercicio ya es clave, ¿no? Y sobre todo dentro de la pata esta de gobernanza, medir la huella de carbono y trasladarlo dentro de la compañía, dentro de la empresa, por muy pequeña que sea, seas pyme, ¿no? O micropyme, creo que es clave para luego tomar medidas, ¿no? En muchos casos, y luego os contaré unos casos de ejemplo, cuando se empieza a medir se descubre que hay pequeñas cuestiones en las que estamos consumiendo muchísima energía o emitiendo muchos gases de efecto invernadero que se puede solucionar, ¿no? Y eso es un poco el objetivo de esta formación. Si os parece, voy a dar la formación completa y luego dejaré como 10 minutitos al final de todo para que me hagáis las preguntas, ¿vale? Porque si no, como no os veo durante la charla, pues se me complica un poco más. Al final del todo, los que queráis hablar, podéis abrir micro directamente, ¿vale? O escribirlo en el chat si tenéis más vergüenza y preferís hacerlo por el chat, ¿vale? Y dejaremos esos 10 minutitos. Venga, voy a compartir una presentación donde un poco lo que decía Teresa, ¿no? Vamos a intentar dejar un poco claro lo que es la huella de carbono y cómo debemos calcularla con esta visión de pymes, ¿no? Venga, creo que ya la estáis viendo, si no es así que alguien me avise, pero si no, voy a empezar. Sí, la vemos. Perfecto, gracias. Vale, lo primero, ¿qué es la huella de carbono, ¿no? Ese gran concepto que a día de hoy está en boca de todos y que, bueno, pues que hay mucha gente que lo desconoce, ¿no? Porque además es un concepto un poco abstracto, ¿no? Entonces, la huella de carbono es un indicador ambiental, ¿vale? Que lo que define es el conjunto total de las emisiones de gases de efecto invernadero, esos GEI que vemos muchas veces escritas, causadas por una organización, evento, producto o persona, ¿vale? La huella de carbono se divide en 3 alcances, ¿vale? Alcance 1. Son lo que se denominan las emisiones directas de gases de efecto invernadero que provienen de la combustión de combustibles fósiles. ¿Qué son combustibles fósiles? Bueno, pues aquellos que son, uno, propiedad de la propia compañía o que están controlados por la propia empresa o por la propia organización, como puede ser la calefacción, la flota de vehículos en propiedad,
O incluso algo que es muy frecuente y me gustaría que también tengáis en cuenta son las emisiones fugitivas de equipos de climatización, ¿vale? Pensar en, por ejemplo, en neveras, ¿vale? Yo estoy pensando en bares, restaurantes o pequeñas empresas en las cuales hay equipos de climatización. Pues esas emisiones de esos gases refrigerantes también entrarían dentro del alcance 1. El alcance 2 es el más fácil, ¿vale? Son las emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida, es decir, son aquellas ligadas a la electricidad que adquirimos y que consumimos, ya sea en nuestros hogares, en nuestras empresas, ¿vale? Y el alcance 3 son emisiones indirectas que provienen de la cadena de valor, es decir, no son las nuestras propias, pero son las de nuestra cadena de valor de nuestra empresa. Y no están, que es la parte un poco más compleja, bajo el control de ella, ¿no? Es decir, yo soy una empresa bueno, pues, comercial, por ejemplo, que distribuyo algún tipo de producto y esos productos me llegan, ¿vale? O materias primas, entonces eso sería como estaría dentro de mi cadena de valor, eso sería el alcance 3, ¿vale? Veremos en detalle lo que es el alcance 3, las categorías y los diferentes productos que puede haber. Vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? Lo que os decía, categorías por alcance, ¿vale? El alcance 1, para que penséis en cada uno en su parcelita, ¿no? de responsabilidad. Aquí estamos hablando de consumo de combustibles en instalaciones fijas o maquinaria estacionaria, consumo de combustible por vehículos propios o maquinaria móvil y emisiones fugitivas, lo que os decía, por las fugas de gases fluorados en equipos de climatización. El alcance 2, el más fácil, consumo eléctrico. Y el alcance 3, ¿vale? El alcance 3 se divide en 15 categorías, ¿vale? Estas 15 categorías se dividen a su vez en dos principales, que son las de aguas arriba, las upstream, y las aguas abajo, downstream, ¿vale? Las upstream son aquellas relacionadas con los bienes y servicios comprados o adquiridos, y las downstream son las relacionadas con los bienes y servicios vendidos, ¿vale? Dentro de la upstream, pues son bienes y servicios adquiridos, bienes de capital, actividades de combustible y energía que no están incluidos en el alcance 1 y 2, transporte y distribución upstream, residuos generados en las operaciones, viajes de negocios, viajes sin itinere, bienes alquilados. Y en el downstream, pues transporte y distribución downstream, procesamiento de los productos vendidos, uso de los productos vendidos, tratamiento al final de la vida útil de estos productos vendidos, bienes alquilados, franquicias e inversores. Y ahora me diréis, Dios, ¿y tenemos que hacer nosotros todas esas categorías? Pero si yo hay muchas que no me aplican. No. El GHG Protocol divide las emisiones indirectas del alcance 3 en las 15 categorías que os comenté, en función de la fuente de emisión dentro de la cadena de valor. Y no todas las categorías son de aplicación para todas las organizaciones, sino que tenemos que identificar las que, en función de cada uno de su actividad, pues aquellas categorías que estén fuera de nuestro límite de cálculo, ¿no? Entonces, dentro de este alcance 3, lo primero que hay que hacer es lo que llamamos como un screening, ¿no? de categorías, es ver realmente de estas 15 cuáles me afectan. Pensar que a la mayoría de empresas pues, le pueden afectar entre 9, 12 en algunos casos hay 15, pero son las menos, ¿no? Sobre todo en pymes, bueno, pues son bastantes menos, ¿no? Voy a ir contando un poquito cómo es cada una de las categorías, porque sí que me gustaría que al final el alcance 3 es como el gran desconocido, ¿no? Y donde se generan muchas dudas, intentar aclararos lo máximo posible, ¿vale? Para que cuando a lo mejor otra empresa de los que vosotros sois su cadena de suministro, ¿vale? O estáis dentro de alguna de estas categorías, entendáis que os piden calcular vuestra huella de carbono para facilitarle esa información pues, a la empresa bueno, que es vuestro cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la compra de bienes y servicios aguas arriba, pues son las emisiones ascendentes, es decir, como de la cuna a la puerta, ¿no? De la producción de productos comprados o adquiridos por la organización, bueno, pues en el año que consideremos. La huella de carbono se suele hacer anualmente, ¿vale? Es decir, así podemos tener la huella de carbono. Cuando veáis aquello de huella de carbono, tomando como año base 2024, pues es que se ha calculado en ese año. Lo interesante en muchos casos es medir la huella de carbono de diferentes años, tener un plan de descarbonización, que os hablaré de él luego, para ir viendo cómo, si voy implementando medidas de este plan de descarbonización, mi huella de carbono va disminuyendo o aumentando en algunos casos, ¿vale? Venga, compra de bienes de capital, bueno, pues son también emisiones ascendentes de la cuna a la puerta, de la producción de bienes de capital, de larga vida útil, ¿no? Comprados o adquiridos por las empresas en el año del informe, dentro del CAPEX, ¿no? Pues otras actividades relacionadas con los combustibles y la energía, pues a veces son emisiones relacionadas con la extracción, el transporte y la pérdida de energía asociada con los combustibles y electricidad consumidos por la organización, ¿no? Esto de energía
Pérdida es un dato ya un poco estándar y que están relacionados mucho con los reportados en los alcances 1 y 2, ¿no? Como por ejemplo el que os ponía aquí, que es pérdidas de electricidad en la red eléctrica o energía empleada en la extracción y transporte del gas natural que consumimos dentro del alcance 1. Vale. Transporte y distribución aguas arriba. Bueno, pues lo tenemos claro, ¿no? Son las emisiones del transporte y la distribución de productos que compramos, pues en los proveedores de una organización o en vuestras propias instalaciones, ¿no? Vehículos que no son propiedad vuestra, ¿vale? Pensar que tiene que ser un transporte que paguéis vosotros, si no, la responsabilidad es de otro. Generación de residuos. Bueno, pues son las emisiones asociadas al tratamiento de los residuos que como organización habéis generado, ¿vale? Dentro de los residuos que generáis, pues algunos los enviáis a reciclaje, otros a compostaje, otros a incineración, otros vertido, ¿vale? Pues cada uno de esos fines de vida tendría como unas emisiones diferentes, ¿sí? Viajes corporativos, bueno, estos creo que son de los más fáciles, ¿no? Son los desplazamientos de los trabajadores por motivos laborales en vehículos que no son de su propiedad de la organización. Pues si tenéis que coger un tren, si tenéis que coger un avión para hacer un viaje dentro de la compañía, serían estos viajes corporativos. Desplazamientos sin itinere. Bueno, pues son las emisiones asociadas al transporte de los empleados de la organización desde y hacia su hogar de trabajo, incluyendo el transporte público, el privado y el compartido. Si nosotros somos una pequeña empresa, pues una imprenta, y somos 10 trabajadores y vamos a trabajar las 10 personas en nuestros vehículos privados, cada uno en el suyo, pues habría que contar los viajes de ida y vuelta. Si voy en transporte público, si voy, bueno, en el tipo de transporte que sea, tanto sea público como si voy en taxi. Nosotros hicimos un ejercicio y me acuerdo que se descubrió que muchos empleados iban en taxi y la compañía, bueno, pues se quedó un poco alucinada, ¿no? Vale, pues serían estos desplazamientos en itinere. Activos arrendados aguas arriba. Bueno, pues son las emisiones que se generan, los activos que la empresa ha arrendado a otras entidades en su cadena de valor o en su propia operación, pero que están fuera del control directo de la organización. Es decir, no estarían. Lo importante es tener muy bien separados los alcances y no meter las mismas emisiones en varios alcances, porque estaríamos duplicando la información, ¿vale? Tienen que ser cuestiones que no estén en el alcance 1 y 2. Ay, perdón. Luego, ya en los que serían aguas abajo, ¿no? Que son las emisiones que se generan antes de que la organización entregue un producto o servicio, bueno, pues volveríamos a tener ese transporte y distribución aguas abajo, siempre que el transporte esté pagado por nosotros, ¿vale? Igual que en el caso anterior. El procesamiento de productos vendidos, bueno, pues en algunos casos son emisiones asociadas a procesamiento de productos que vendemos a clientes, ¿no? Pues a veces son actividades como corte, soldadura, pintura, ensamblaje, ¿vale? Aquí hay que ver quién se responsabiliza, porque si lo vendemos, pues en algunos casos corresponden a la empresa que lo compra, ¿no? Uso de productos vendidos, pues un poco lo mismo, ¿no? Emisiones derivadas del consumo energético por uso de los bienes y servicios vendidos por la organización. Fin de vida, pues son las emisiones asociadas al tratamiento como residuo final. Activos arrendados aguas abajo, bueno, pues es la explotación de activos propiedad de la organización que se alquilan a otras organizaciones que no estamos incluyendo en el alcance 1 y 2, franquiciados en caso de que tengamos, o inversiones, ¿no? Que si tenemos inversión y participación en otras empresas, lo tendríamos que incluir aquí. Bueno, son muchos, ya os lo digo, pero bueno, es para que tengáis un poco ejercicio de que si en algún momento os lo piden es porque quizá pertenecéis también a alguna de estas categorías o si vosotros lo tenéis que hacer, para que sepáis que primero hay que hacer ese ejercicio de ver estas 15 categorías y cuáles os afectan y cuáles no, ¿vale? Una vez que tenemos esta pequeña foto de lo que es la huella de carbono y los 3 alcances, ¿no? Es muy importante entender las metodologías, ¿vale? Las metodologías más extendidas o la más reconocida internacionalmente es el GHG Protocol, ¿vale? Es la que se utiliza internacionalmente para medir la huella de carbono, excepto en algunos casos muy específicos, ¿no? Y luego hay la ISO 14064, que está muy alineada, simplemente que ya sabéis que las ISOs nos dan un marco diferencial sobre el que calcular nuestra huella de carbono, pero está muy relacionada y similar al GHG Protocol, que es la de huella de carbono de organización, y la 14067, que es la huella de carbono de producto, ¿vale? Aquí vamos a hablar hoy de la huella de carbono de organización, ¿vale? La huella de carbono de producto es algo mucho más específico, entraría dentro de lo que sería como más un análisis de ciclo de vida y sería algo más específico que si queréis en otro momento damos una formación más específica de la huella de carbono de producto, ya que es muy interesante y creo que también se está empezando a trabajar mucho en eso, pero nosotros que llevamos mucho tiempo en esto sabemos que todavía hay mucho margen de mejora en lo que es la huella de carbono de la organización, ¿no?
las directrices del IPPC, que son ellos un poco los que marcan cómo se deben hacer algunos procedimientos, el PAS 2050, que es una metodología de verificación, y bueno, luego hay metodologías sectoriales específicas como el PICAF, por ejemplo, para banca o inversiones, ¿vale? Luego está la obtención del sello del MITER, que esto lo comentaba también antes Teresa, ¿no? Que había este registro de promotores que quizá que vaya a poner en marcha la Xunta de Galicia, ¿no? Bueno, pues el MITER tiene ahora mismo lo que es el sello, ¿no? Que es inscribir la huella de carbono una vez que la tengo calculada en el registro del MITER. Al final aporta una validación extra de calidad, ¿no? Y puedes decirlo, de transparencia, ¿no? Y no es necesaria una verificación externa. Y hay 3 sellos: la huella de carbono calculada, la reducida y la compensada, ¿vale? Y luego, bueno, hay certificaciones nacionales e internacionales, ¿no? Que son a cargo de un tercero, ¿no? Hay un tercero independiente, ya pueden ser pues, empresas certificadoras, como las empresas que certifican, por ejemplo, el ISO, ¿no? Que aportan, bueno, pues una garantía de calidad internacional y pueden ser auditadas por un tercero. Es decir, yo tengo la 14064 auditada pues, por un auditor reconocido por ENAC, y eso también es un ejercicio de reconocimiento, ¿no? ¿Qué beneficios tiene, no? Esto quizá en muchos casos es algo que nos preguntamos, porque al final la gente lo ve solo como un coste, ¿no? Pero no, al revés, ¿no? En muchos casos, y nosotros que trabajamos con pymes muy pequeñas y micropymes, pero pues restaurantes, bares, o sea, sí que vemos que una vez que se entiende, bueno, pues muchas veces lo que hace es reducción de costes, ¿no? Al final, a lo mejor un cambio de unas luminarias o pequeños cambios, ¿no? En nuestro día a día, lo que hacen, aunque tengas que hacer una pequeña inversión inicial, luego tienes esa reducción de costes, ¿no? Que puedes valorar a largo plazo. Entonces, para mí la principal sería la reducción de costes. Y luego, cumplimiento normativo, ¿no? Bueno, pues en muchos casos ya hay regulaciones específicas para, bueno, pues calcular la huella de carbono, porque en algunas comunidades autónomas o ahora, bueno, venía la CSRD o en el EIF, ¿no? En los reportes que hay que hacer de sostenibilidad. En muchos casos mejora la eficiencia operativa, es decir, entendiendo bien dónde tengo unas deficiencias o dónde puedo mejorar mi operativa o ser más eficiente reduciendo mi huella de carbono, pues ayuda también a mejorar la eficiencia operativa. Pues máquinas que a lo mejor están un poco obsoletas y que al final me están consumiendo muchísima energía. Bueno, hay muchísimos cambios de eficiencia operativa, ¿no? Atracción de inversores y acceso a financiación verde, ¿no? A lo mejor en vuestro caso no es tanto la atracción a inversores, pero sí la financiación verde, ¿eh? La banca está siendo uno de los grandes impulsores, ¿no? de todo esto, ya que, bueno, pues hoy en día ofrecen en muchos casos para empresas que demuestran un desempeño ASG, puede ser ambiental, social o de gobernanza, ¿no? Pues sí que pueden ayudarle a mejorar pues, sistemas de financiación, ¿no? Y está, bueno, pues a lo mejor te puede bajar esos intereses, ¿no? La banca, que tiene que avanzar también en su desempeño, está cada vez más involucrada, ¿no? Y seguro que muchos ya os suena o ya os han tocado un poco por estos casos. En muchos casos está muy ligado, casi un 90% de los casos, nosotros que trabajamos mucho con banca, a la huella de carbono y a ese pequeño plan de descarbonización, y puede ser de los alcances 1 y 2, que son el alcance 3, digamos que es el más complejo y más novedoso, y muchas financiaciones están ligadas al alcance 1 y 2. Optimización de la cadena de suministro, cuando veo en mi alcance 3, pues que alguna de mis variables tiene muchas emisiones, pues veo cómo puedo optimizarlo, ¿no? A través de temas logísticos o de obtención de materias primas. Proporciona métricas cuantificables y objetivas, ¿no? Lo que decimos siempre, aquello que no se mide no se puede reducir, ¿no? Entonces creo que es muy interesante, ¿no? Posicionamiento en el mercado, pues yo como organización me quiero posicionar como que tengo calculada mi huella de carbono, un plan de descarbonización, y quiero alinearme, ¿no? con los objetivos de mi comunidad autónoma o de mi país, ¿no? Y luego también la imagen corporativa, ¿no? También en muchos casos lo que decimos cuando dentro de vuestra cadena de valor, pedirle a vuestra cadena de suministro que os pidan que calculéis vuestra huella de carbono, pues también mejora, ¿no? La imagen y la competitividad, ¿no? Dentro de la propia compañía. Vale, hemos hablado un poco de lo que es la huella de carbono, qué beneficios nos aporta, pero vale, yo una vez que tengo ese dato, que es un numerito, unas toneladas de CO2 equivalente, ¿qué tengo que hacer? Vale, pues tengo que hacer un plan de descarbonización, ¿no? Ver cómo puedo mejorar ese desempeño que tengo. Vale.
como decíamos, ¿no? La Unión Europea tiene como objetivo alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, pero ya adelantó la subdirectora que Galicia tiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el 2040, o sea, 10 años antes, ¿no? Lo que significa que todos tenemos que poner algo de nuestra mano, ¿no? Ese granito de arena, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y para poder alcanzar estos objetivos, bueno, pues necesitamos eso, primero conocer dónde están nuestras principales emisiones para luego, pues, atacarlas, ¿no? Y ver cómo podemos ir mejorando. La descarbonización no es más que eso, ¿no? Es el proceso de reducción de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera. Estas emisiones, principalmente bueno, de CO2, son consecuencia de nuestra actividad humana y de la manera en que producimos nuestra energía, así como la ganadería y la agricultura intensivas, ¿no? ¿Y qué es un plan de descarbonización? Pues es una hoja de ruta, ¿no? Al final no son más que actuaciones que permiten a las organizaciones pues, alcanzar estos objetivos de reducción, ¿no? Generadas por las actividades, operaciones, productos y cadena de suministro, ¿no? Al final, en muchos casos, como os decía, sí que es necesario hacer una pequeña inversión y yo puedo ir viéndolo año a año, ¿no? Es decir, viendo qué capacidad tengo para ir enfrentándome cada año a ir mejorando mi desempeño para ir reduciendo mi huella de carbono. Bueno, claves para definir un plan de descarbonización. Bueno, pues la planificación es un proceso ambicioso, ¿no? Que lo que supone es dar respuesta a alguna de las preguntas clave, ¿no? Que habitualmente, bueno, pues se hacen los responsables de una compañía para poder definir esa estrategia, ¿no? Y ver, bueno, hasta dónde quiero llegar, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Pues lo más importante es que os hagáis esta reflexión, ¿no? Una vez que tengo claro mi huella de carbono y veo en qué punto tengo ahí como ese punto negro, pues a lo mejor es en la logística o en la obtención de materias primas o en los residuos o incluso los viajes e itineraries. A veces, pues mis trabajadores, si tengo una empresa con muchos trabajadores, vienen todos, cada uno en su vehículo independiente, pues ahí tengo como un punto en el que puedo atacar, ¿no? Entonces, lo principal es hacernos esta reflexión, ¿no? ¿Qué debo cambiar en mis procesos y estrategias para avanzar hacia la descarbonización? ¿Cómo identificar, ¿no? Las mejores actuaciones para alcanzar los objetivos de reducción propuestos? ¿Qué energías alternativas son las adecuadas para mi modelo de negocio? ¿Cómo integrar las actuaciones ya implantadas en mi organización? ¿Y qué rentabilidad, ¿no? se obtiene de la implantación de actuaciones para alcanzar el objetivo de descarbonización, ¿no? Es decir, esta reflexión, y vuelvo un poco a ella, es clave, ¿no? Porque al final yo, que al día a día estamos con muchas compañías, ¿no? Una vez que la gente tiene identificada su huella de carbono y lo que os decía, ve que es, pues yo me acuerdo en un tema de una botella, de un perfume, ¿no? Que las máximas emisiones eran en el tapón, porque el tapón estaba fabricado con una materia prima que venía de lejísimos, el perfume en sí mismo no tenía tantas emisiones, pero es que el tapón era lo que penalizaba, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para cambiar ese tapón? Y lo mismo cuando es la de la organización, ¿no? Pues lo que hay, eso, puntos negros, residuos. Ah, pues no sabía que esta gestión de residuos me estaba generando tantas emisiones. O los viajes de mis trabajadores, ¿no? Que también es ese ejercicio. Pues a lo mejor lo que puedo hacer son medidas de coche compartido o buscar, bueno, pues soluciones de vehículos para, bueno, pues para favorecer, ¿no? Ese transporte compartido y reducir esa partida de emisiones, ¿no? Pues, o como las materias primas, ¿no? Hoy en día, pues por ejemplo, las materias primas que son recicladas, si se pueden integrar en vuestro modelo de producción, pues tienen casi siempre menos emisiones que la obtención de materias primas vírgenes, ¿vale? Eso es un poco lo que tengo que pensar para, bueno, ver hacia qué cuestiones puedo ir atacando y como digo yo, no hay que enfrentarse a todo de golpe, sino que tengo que ir poco a poco, ¿no? Tomando pequeñas decisiones. Un poco lo que tengo que hacer es esto, un diagnóstico, es decir, medir las emisiones generadas por mis actividades en operaciones, productos y cadena de suministro, definiendo un límite temporal, año base y año objetivo. Me pongo como año base 2025. Venga, voy a medir este año. Y me pongo un año objetivo de 2030, por ejemplo, y 2040. Vale, ¿qué acciones? Lo siguiente que tengo que hacer, analizar mi potencial de descarbonización, es decir, qué iniciativas de eficiencia energética, qué cambios de combustibles, qué generación de energía renovable o compra de la misma, cómo puedo minimizar mi gestión de residuos, ¿no? Tengo que ir poco a poco viendo dónde están mis mayores impactos, es decir, lo mejor es fijarse en aquellas, por decirlo de alguna forma, partidas que tienen mayor impacto, o sea, que me están emitiendo más gases, porque si al final voy a reducir en la que tengo menos, hombre, algún impacto tiene, pero bueno, las principales sobre todo, pues en el caso de las energías, pues tengo que intentar a lo mejor comprar energía renovable con garantía de origen. O a lo mejor yo puedo montarme un pequeño huerto solar o generar mi propia energía renovable, ¿no?
Luego lo siguiente un poco que tengo que ver es esta definición del plan, pues definir actuaciones, objetivos cuantitativos, ¿no? Yo siempre lo digo, es decir, al final tenemos que ponernos unos objetivos. Quiero disminuir un 1% anual, estupendo, pues con ese 1% voy a ir a por él, ¿vale? Es clave que tengamos unos objetivos cuantitativos, porque si no, el plan se nos puede caer, ¿no? Pues definición de indicadores y frecuencia de seguimiento, los recursos necesarios, lo que os decía, pues en algunos casos es recursos económicos, pero en otro caso es personal también de la compañía que haga ese seguimiento y que lleve a cabo esas iniciativas, ¿no? Y definición de plazos y responsables. Luego, bueno, la implementación del plan, poner en marcha las actuaciones y hacer un seguimiento, ¿no?, de estos KPIs de manera continua, pues semestrales o anuales, generar informes y comunicar los resultados, ¿no? Creo que también es muy interesante y genera también ese engagement dentro de la propia empresa. Bueno, pues saber que se está avanzando, que es un 1%, estupendo, ¿vale? No, todas las cifras que sean de reducción son muy importantes y deben ser tomadas en cuenta, ¿vale? Yo ya os digo, trabajo con muchas compañías, hacemos la huella de carbono para grandes compañías, para multinacionales y para pequeñas, y yo digo que todo pequeño paso es importante y todo cuenta, ¿vale? Para alcanzar esa neutralidad. Bueno, os voy a poner algunos ejemplos de medidas, actuaciones, ¿no? Un poco de las más habituales, ¿no? Para reducir las emisiones. Luego cada caso es un mundo, ¿no? Y lo que os decía, hay que ver un poco las necesidades. Pero, por ejemplo, dentro del alcance uno, pues bueno, sustitución de combustibles fósiles, electrificación de procesos, pues auditorías energéticas para ver realmente si tengo algún tipo ahí de agujero negro donde estoy perdiendo energía, instalar sistemas de cogeneración, sustitución paulatina de la flota de vehículos. Está claro que no puedo hacerlo todo de golpe, pero puedo ir, pues si necesito cambiar un coche, pues pasarme ya a un modelo eléctrico o híbrido, ¿vale? Optimización de rutas, sustitución en la medida de lo posible de los gases refrigerantes empleados en los equipos de climatización y refrigeración. Esto es de verdad uno de los mayores impactos que hay y dentro de donde hay pues, mayores emisiones de gas de efecto invernadero, y lo estamos viendo eso mucho en pequeños negocios, en restaurantes, en bares, en pequeñas tiendas, supermercados, y simplemente con ese cambio de los gases refrigerantes ya se obtiene una mejora muy importante en la reducción de emisiones, ¿vale? Alcance 2, bueno, pues autogeneración de electricidad, lo que os decía, si puedo tener algún tipo de sistema de energía renovable, la compra de electricidad con garantía de origen. Muy frecuente esta, la sustitución de luminarias por LEDs de bajo consumo. En algunos casos pienso que va a ser una inversión que no voy a poder afrontar, pero al final es una inversión que en muy poco tiempo ya recupero eso y a largo plazo pues voy a ganar, ¿no? Voy a gastar menos. Instalación de detectores de luz y programar el encendido y apagado automático de las luces. Esto también funciona muy bien en pequeños negocios. Luego, implementar prácticas de operación y mantenimiento, bueno, pues que mejoren la eficiencia energética de los equipos de producción, ¿no? Y dentro del alcance 3, bueno, pues un poco aquellas que están un poco más bajo nuestro paraguas, ¿no? Bueno, pues aumentar al máximo el reciclaje de los residuos generados, ¿no? Evitando siempre que se pueda la incineración, pues fomentar las reuniones telemáticas para evitar desplazamientos, lo que os decía de los vehículos, optimizar la carga de los vehículos para evitar realizar transportes con cargas bajas, tener instaurado un plan de movilidad que involucre a toda la estructura de la organización, lo que os decía, intentar que no todo el mundo venga en su vehículo privado de uno en uno, y reducir en la medida de lo posible el packaging, ¿no? El embalaje de los productos, porque eso al final son mucho consumo de materias primas y tiene pues, muchas emisiones también, ¿no? Bueno, ¿y qué beneficios tiene disponer de un plan de descarbonización? Bueno, pues un poco insistir en lo que os comentaba antes, ¿no? No solo mitiga riesgos, ¿no? Sino que también al final posiciona a la empresa, bueno, pues como líderes responsables, ¿no? De un mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad. Bueno, pues compromiso ambiental, reduzco mi huella de carbono, cumplo la normativa, reduzco los costes, mejoro la eficiencia, un poco lo que decías, el acceso a esa financiación verde, optimización y lo importante, ¿no? Lo de tener datos, ¿no? Porque yo creo que eso es clave, ¿no? Y los que lo están haciendo, ya os digo, todo tipo de compañías, y estoy ahora pensando mucho en pymes, la verdad bueno, que es un ejercicio que ahora ya lo tienen como muy instaurado año a año y que ir alcanzando esa reducción pues les ayuda también eso a que dentro de la compañía se viva y se sienta pues de una forma diferente, ¿no? Sintiendo, bueno, pues que al final están siendo ese granito de arena que ayuda a cumplir esos objetivos. Y luego también quería hablar, lo voy a comentar por encima, porque el paquete ómnibus de esta semana de la Unión Europea, no sé si os suena, pues no sabemos en qué va a acabar un poco la huella de carbono, ¿no? Pero dentro de lo que era el Corporate Sustainability Report Directive, el CSRD tan famosa, ¿no? Que es una normativa que está en vigor o que estaba en vigor hasta esta semana, en la cual lo que se hacía era
bueno, iba a sustituir al antiguo EINFA, al antiguo Estado de Información No Financiera, haciendo un reporte de sostenibilidad, ¿no? Un reporte común a nivel europeo. Pues dentro de este reporte hay como 1.200, se llaman data points, pero son como indicadores, ¿no? Pues en función de diferentes asuntos materiales, ¿no? Uno de los clave era la parte de clima, ¿no? Y de huella de carbono, ¿no? Y se hacía un especial hincapié en el cálculo detallado del alcance 3, ¿no? Y este plan de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, no sabemos en qué va a pasar. Ahora, acordaros que bueno, lo que se ha publicado es que va a estar en revisión y que hay muchas cuestiones que se alargan un poco los plazos y que habrá muchos indicadores que desaparezcan, ¿no? Se espera que clima sea uno de los que no desaparezca. Se cree que además, como era uno de los obligatorios, se va a mantener. Y lo que busca y lo que buscaba, y un poco también para que lo tengáis en mente, ¿no? Porque aunque se atrase un año más, pues hay muchas empresas que van a seguir implicadas, sobre todo grandes, y que van a pedir a su cadena de suministro tener esos datos. Lo que pedía era eso, tener transparencia en cuanto a emisiones y huella de carbono, reportar el progreso hacia los objetivos de sostenibilidad, como la reducción de emisiones a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Y además un plan de estas reducciones de reducción de emisiones bien estructurado, ¿no? Era lo que se llamaba el plan de transición climática, y minimizar los costes asociados a la adaptación, ¿no? A nuevas regulaciones. Es decir, te decía que como que tenías que estar preparado para todas aquellas regulaciones que fueran a entrar, ¿no? Que no lo hicieras simplemente para dar respuesta al reporting. Y eso es un poco el ejercicio que os quiero hacer pensar yo hoy, ¿no? Aunque la CSRD tenga cambios, el cambio climático está ahí, ¿no? Y aunque tengamos que reportar de formas muy diferentes, ya sea LAIF, ya sea el CSRD o como se acabe llamando finalmente, creo que es necesario que todos tengamos en nuestra hoja de ruta, que entendamos que el cambio climático está ahí, que es muy importante verlo como un riesgo, ¿no? Y que hay que hacer ese análisis de riesgos y de oportunidades y que eso nos va a ayudar a tomar muchas decisiones, ¿no? Y decisiones que al final van a beneficiar a nuestra empresa, ¿no? Entonces, más allá del reporting, sí que creo que es necesario que tengamos en cuenta ahora mismo lo que es la huella de carbono, los planes de descarbonización, para poder cumplir con todo lo que nos va a venir en los próximos años, ¿no? Y no solo a nivel regulatorio, sino también, pues eso, cadenas de suministro, de las empresas a las que vendemos y dar respuesta un poco a todas las necesidades para llegar a esa neutralidad climática. Ahora os voy a poner, nada, brevemente, ¿no? Algunos ejemplos de planes de descarbonización de un par de sectores, ¿no? Que es uno, pues el sector manufacturero, bueno, ya sabéis que representa 15,4 del Producto Interior Bruto español, emplea más de 2 millones de personas, ¿no? Y que es un sector, bueno, muy relevante, ¿no? Dentro de la economía española. Bueno, pues, ¿por qué hay muchas empresas y muchas pymes? Seguro que algunos de los que estáis aquí formáis parte de este sector, ¿no? ¿Qué oportunidades vemos en el cálculo de la huella de carbono? Bueno, pues financiamiento privado y apoyo público, lo que decíamos, acceso a subvenciones, cada vez más se va a pedir el cálculo de la huella de carbono y lo que decíamos, préstamos y programas europeos, ¿vale? Al final esta financiación verde, pues también muy ligada a lo que os decía, ¿no? Innovación tecnológica, bueno, pues al final también trabajar en tecnologías más avanzadas, que nos puedan pues, ayudar a optimizar procesos y al mismo tiempo a reducir, ¿no? Mejorar la competitividad, el acceso a nuevos mercados, ¿no? Se acaba bueno, se está ahí valorando cómo va a evolucionar CSRD con este paquete ómnibus, pero se ha aprobado el Clean Industrial Green, ¿no? Que al final pues va a ser también como una hoja de ruta para ayudar a que la industria sea más verde, ¿no? Bueno, pues seguridad energética, ¿no? Que es también la disminución de la dependencia de combustibles fósiles y sinergias sectoriales, ¿no? ¿Qué retos tiene este sector? Bueno, pues la alta dependencia de combustibles fósiles, la necesidad de asegurar la competitividad a largo plazo y la relevancia para fortalecer, bueno, pues la resiliencia, ¿no? Económica española. Es un sector que se enfrenta a grandes desafíos, ¿no? Como la descarbonización, la sostenibilidad, los avances tecnológicos. Os voy a contar un pequeño caso de éxito que hicimos, ¿no? Con una pequeña empresa que era fabricante de componentes metálicos para maquinaria pesada. El problema principal era que tenía altas emisiones de gas de efecto invernadero debido al uso intensivo de energía fósil y procesos industriales tradicionales. Y un poco lo que le hicimos, bueno, pues alineado con los SBTIs, que si no suena son estos Science Based Target, ¿no? Que es una iniciativa conjunta reconocida a nivel mundial, ¿no? Que la forman, bueno, pues CDP, Pacto Mundial, WWF, es decir, hay distintos stakeholders dentro de esta iniciativa, que lo que hace es identificar enfoques innovadores para establecer objetivos corporativos en la reducción, ¿no? Es decir, como que cuando te alineas a ellos, tienes que establecer unos objetivos para la reducción de gases de efecto invernadero, que tiene que ser como un poco ambicioso,
significativo, pero también realista, ¿no? No puedes decir, no, yo en 2030 voy a ser net zero, ¿no? No, eso es un poco lo que tiene que ver. Entonces, esta empresa tenía que alinearse también con SBT y lo que hicimos fue, primero, pues un inventario de emisiones de los 3 alcances. Dentro del 3, por ejemplo, solo pudimos hacer transporte y generación de residuos. Por eso os digo que hay que ir comiéndose el paquete poco a poco, ¿no? Y un establecimiento de metas. Bueno, pues quisieron reducir las emisiones absolutas del alcance 1 y 2 en un 42% para 2030 respecto al año base, que fue el 2023. Y en el alcance 3, pues decidieron colaborar con proveedores estratégicos pues para alcanzar una reducción del 25% de emisiones para 2030. Perdón. Bueno, un poco lo que hicimos como estrategias clave, bueno, pues sustituyeron progresivo de gas natural por hidrógeno verde en algunos procesos térmicos, electrificaron algunos procesos secundarios, pudieron instalar algunos paneles solares, luego, importante, adquirieron electricidad 100% renovable con garantía de origen, y luego en el alcance 3, bueno, pues hicieron un poco de optimización logística para reducir rutas y camiones vacíos, implementación de embalajes sostenibles y reciclables y reducir el sobrepackaging que os decía, y un programa de colaboración con proveedores, pues para poder todos juntos, ¿no? Trabajar en esto. Esto no es un ejercicio único, ¿no? Y el otro día lo hablaba con una multinacional. Al final, la huella de carbono es y los planes de descarbonización y alcanzar esa neutralidad climática es algo de alianzas, ¿no? Uno solo no va a ser capaz de conseguirlo. Todos tenemos, y sobre todo dentro del alcance 3, hay que trabajar con la cadena de suministro, hay que trabajar con universidades, hay que trabajar con startups, con centros de investigación que están avanzando, porque muchas veces no se puede seguir avanzando si no hay innovación, ¿no? En este sector. Entonces es muy importante establecer estos programas de colaboración. Y nada, un poco así como fue las acciones concretas por alcance. Pues en el 2024 lanzaron un proyecto piloto con hidrógeno verde en su horno principal. Para el 25-27 tienen planificado sustituir el 50% del consumo de gas por hidrógeno verde en toda la planta. En el 28 al 30, pues electrificación de procesos secundarios. Dentro del alcance 2, bueno, pues podían instalar una placa fotovoltaica de 2 megavatios, en las instalaciones y contratar electricidad renovable con garantía de origen en el 2025. Y en el alcance 3, pues optimización de rutas logísticas, incorporar embalajes reciclables y colaborar con proveedores, lo que os decía. Y ya veis que no se hace todo en un año, sino que se van poniendo metas anualmente dentro de las posibilidades de cada una de las empresas, ¿no? Nada, aquí un poco como de otra forma, ¿no? Bueno, pues ¿cómo lo hacían? Hacían un seguimiento con auditorías semestrales, verificación anual para dar cumplimiento a los ASBTIs y revisiones trimestrales de los KPIs clave, ¿no? Y reportes anuales a diferentes reportes que tenían que dar información y difusión, bueno, pues a través de su página web e informes a stakeholders, ¿no? Y otro ejemplo que también, bueno, que me gusta mucho contarlo, porque también es del sector químico-farma, que a lo mejor también hay alguna pequeña empresa, ¿no? Pues también es un sector muy importante, ¿no? Y que tiene muchas oportunidades en liderazgo de ensayos clínicos, fortalecimiento de la producción local, digitalización, pero bueno, muchos retos, ¿no? Costes energéticos, dependencia de materias primas y la regulación, ¿no? Es una industria muy regulada. Bueno, pues aquí también trabajamos con una pequeña empresa que hacía producción de medicamentos genéricos y compuestos químicos activos, tenía muchas emisiones en el alcance 1 y 2 debido a procesos intensivos de energía, no térmica y electricidad. Bueno, pues un poco lo que fuimos viendo, lo que os decía aquí, perdón, que me sale aquí todo. Bueno, pues dentro del alcance 1, pues uso de gas natural para calderas de vapor y sistemas de calefacción, alcance 2, consumo eléctrico intensivo en procesos de refrigeración y producción, y dentro del alcance 3, pues también solo atacaron el transporte de productos y generación de residuos peligrosos, ¿no? Hicimos un establecimiento de metas. Y bueno, y un poco lo que fueron haciendo dentro del alcance 1, pues sustituir progresiva de gas natural por biometano y electrificar calderas, optimización de procesos térmicos mediante recuperación de calor. En el alcance 2, pues pudieron instalar un parque solar en una planta para autoconsumo y adquirieron la electricidad 100% renovable. Y dentro del alcance 3, pues redujeron los residuos peligrosos a través de procesos de reciclaje y valorización y optimización de rutas logísticas con un partner que tenían y la reducción de embalajes plásticos. Un poco también para que vayáis viendo, pues fue en el 2024 hicieron algunas iniciativas dentro de cada uno de los 3 alcances, 2025, 2027, pues un poco más ambicioso y del 28 al 30 el resto.
Y bueno, un poco igual que en el caso anterior, nada, hay que hacer seguimiento y ver realmente si las medidas implantadas pues tienen solución, ¿no? Y con esto acabo, dejo de compartir y lo que os decía, abrimos micros y si queréis por el chat o como queráis, pues me preguntáis. No sé si es que ha quedado muy claro, no ha quedado nada claro. Ah, hola, sí. A ver si lo veo aquí. Buenos días. Si un trabajador usa de vez en cuando su coche propio para ir a alguna visita laboral, ¿en qué alcance iría? ¿En el uno como si fuese combustible consumido por la organización o en el alcance 3? En el alcance 3, como añadido al consumo de... No, no en itinere. El itinere es solo para ir a tu oficina, sería en el de viajes de negocios. Es viajes de negocios. Entraría alcance 3, pero en esa partida. Nada, gracias a ti, Sara. No sé, Alicia, uy, tengo un poco de lío, perdonadme. No sé si, Alicia, levantas la mano si quieres escribir, si quieres hablar. Sin miedo, ábrete el micro y habla. Aplicaciones de bombeo. Por favor, abriros los micros, os lo abro yo, si no. Si alguien me puede ayudar. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿se me oye? Sí, 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 perfectamente. Eres aplicaciones de bombeo, bien. ¿no? Sí, quería preguntaros una duda. Una vez inscrita una huella de carbono para un año determinado, al proceder al cálculo de la huella para los años sucesivos, ¿estos cálculos se toman como un recálculo o una nueva inscripción de la huella de carbono? Muchas gracias. No, se puede ir como una nueva, o sea, como un recálculo de la inicial. No hace o sea, tienes que volver a inscribirlo, pero al final ya tienes las partidas, digamos, definidas, las vuelves a, las cubres y ya, y seguirías. Es decir, la huella de carbono tienes que ir actualizándola anualmente en el MITER. No sé si con eso te aclaro. A ver, buenos días. Para el alcance 3 se habla de reducción de residuos peligrosos a través de procesos de valorización. Para el cálculo de la huella de carbono no computan las... Sí, claro, sí, sí. Claro que computan las operaciones de valorización dentro de la generación de residuos, sean peligrosos o no peligrosos. Hay que cuantificar todas las operaciones que se llevan a cabo con ellos. Si es economía circular, si es vertedero, incineración, todas, cada una tiene su factor de emisión diferente. Unos son factores de emisiones más altos, otros factores de emisiones más bajos y computan totalmente, sí. ¿Más dudas? Para la obtención del sello serviría solo con alcance y 1.2 del GHG Protocol. Sí, el sello del MITER te da la opción de tener, pero tienes que tener también un plan de descarbonización, pero sí. No, para la del MITER no hay que hacer verificación, no necesita verificación externa. Si quieres inscribirte en el MITER, no necesita. Están disponibles los factores de emisión de las operaciones de tratamiento de residuos, se podrían consultar. Las puedes consultar. El GHG Protocol está abierto al público en general, ¿eh? Lo puedes consultar cuando quieras, sí. Esas son emisiones en abierto, es decir, hay diferentes, digamos, biblioteca de datos, ¿no? Ya para emisiones más específicas, pero las generales de como tratamiento de residuos las puedes consultar perfectamente. Incluso creo recordar que el propio MITER tiene a disposición los factores de emisión más generales.